Yo voy a ir pasando, tengo muchas imágenes, así que voy a ir pasándolas mientras voy hablando, como para que se pueda ver un poco los distintos tipos de marcas y de signos que tiene esta biblioteca maravillosa, que obviamente que también me falta, y a todos nos falta mucho por descubrir esto un poquito, ¿no? Entonces, no es de extrañar la colección de libros místicos y esotéricos en la biblioteca personal de Mistral. Si además miramos sus más de 200 cuadernos, todos digitalizados, en los que se hace el ejercicio de tomar notas de estas lecturas, realizar ejercicios espirituales, a veces ideas de poemas, combinaciones de rimas y frases, no sé si saben, pero hay cuadernos de rimas, donde hay solo combinaciones de palabras para ver cómo riman, que parecieran comenzar algunas de algún poema, pero que según mi hipótesis derivan muchos de estos cuadernos del estudio del espiritual, que se enmarca en el conocimiento de lo que se ha llamado el esoterismo occidental, siguiendo a Febvre y Hanegraaff, a quien citaré más adelante. Un ejemplo de un cuaderno. Ni la mente ni la erudición pueden iluminarnos como el corazón que crea el arcoíris de todas las comprensiones. Cuaderno 116, página 6. Por su parte, en Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa Gabriela Mistral, Diego del Pozo señala que a juzgar por las anotaciones de mantras y meditaciones en sus cuadernos, podría lucubrarse que la meditación le fue más fácil que los rezos, la presencia de conceptos o religiones orientales entre los escritos o poemas místicos de Mistral. Los textos. Yo, católica y enviciada en místicos y ilusionistas, le dice Gabriela Mistral en el recado Gente Chilena don Juan Enrique Lagarrilla. Gracias a su amistad con Zacarías Gómez, que es muy importante este personaje, que creo que conocen a Antofagasta, ¿verdad? ¿Conocen a Antofagasta? Sí, que es el dueño de la librería orientalista de Santiago, y en un momento fue representante de Mistral en Chile, a quien ella le encargará la mayoría de los libros de misticismo y novedades varias en el área de la espiritualidad. Las ediciones, según mi investigación, van entre los años 39 y 57, más o menos, cuyos volúmenes serán en parte los que hoy conforman la colección Barnard College, dorada por Dolly Atkinson, y la colección de Rosalind Harbour de la casa en Long Island, en Nueva York. En el año 2007 y luego en el 2010, junto con el legado Mistral, llegan estas bibliotecas personales, las cuales son conservadas hoy en día aquí. Mistral desde muy joven manifiesta estos intereses espirituales, forma parte de la logia de Destellos de Antofagasta, envía poemas para los periódicos teosóficos de Santiago como Nueva Luz, donde publica el himno al árbol, La Charca, y la revista teosófica chilena a la que entrega el texto El placer de servir de 1914. Carlos Parrado, presidente de la logia por aquellos años, explicó a Gabriela los puntos fundamentales del movimiento y, como señala Pedro Pablo Segers en su artículo sobre Gabriela Mistral y la teosofía, es Parrado que le regala los volúmenes La voz del silencio y un libro de historias cortas de Madame Blavatsky. Parrado le pide en una carta del 2 de abril de 1913 que le envíe por escrito su respuesta a la pregunta lo que pienso de la teosofía. Esta respuesta está firmada con las iniciales LGA, Mistral señala. Por mí confieso que la teosofía, al serme revelada, me lo fue como la mayor de las sorpresas. Y cosa extraña, yo que llegaba a ridículos extremos del cientificismo experimental y pedía pruebas a todo con un riguroso espíritu científico, que me había arrancado la fe en todas sus formas, no me negué a creer estas cosas de prodigio que exceden en mucho a lo que creer manda, por ejemplo, el cristianismo. Quise creerlo todo, con una ansia de llenarme el alma seca de sabias nobles y de llenarme la mente ávida de cosas de belleza y de poesía inagotables. Asisto como con una embriaguez a los actos de la naturaleza. El saber es premio concedido al que se perfecciona. Y espero así, compañeros, en el espíritu, pienso yo de la teosofía. Esta carta es parte de la exposición permanente del museo, aquí, así que se puede ver. Y en este contexto, ¿no?, de su conocimiento de la teosofía, quisiera compartir un hallazgo en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, en España, el año pasado. Yo dije, bueno, existe esta revista que se llama El Loto Blanco, que es una revista teosófica, órgano de relación entre los teósofos españoles e hispanoamericanos. Es el nombre completo de la revista, y aquí se pueden ver las redes que había entre los teósofos de aquí y de allá, ¿no? Y encontré, imagínense mi sorpresa, la oración del estudiante de la gracia en la revista española, ¿no? Está conservada ahí, bueno, tanto en la Biblioteca de Cataluña y en el centro de Salamanca, y también en el número del mes de agosto de 1925, esto el 25 y el 29, el texto El placer de servir. Bien, más allá de estos conocimientos teosóficos y de probablemente estas redes, ¿no?, en las que Mistral también está inserta, porque estas revistas llegan, ¿no?, aparecen como nos llegó la revista Nueva Luz, nos llegó la revista Valparaíso de Santiago, están conectadas, ¿no?
Este aspecto teosófico quizás es uno de los más conocidos en torno a los estudios místicos y esotéricos de Mistral. De hecho, la biblioteca de Vicuña se halla poblada de volúmenes que se sitúan en un lugar muchísimo más amplio que este espectro. Asimismo, estos libros están en varios idiomas, por lo cual deben haber sido adquiridos en sus múltiples viajes. Sin embargo, hay muchos detalles, ¿no?, de estos tipos de marcas. Es que todos o casi todos contienen anotaciones con lápiz de palo azul, que son marginalias, rayas, flechas, llaves, la letra T o números, que supuestamente organizarían estas ideas, comentarios, correcciones de ortografía, de redacción también, o a veces pone sí, no, o otras notas como ojo, recordar. Y traje, yo creo que es este lápiz. ¿Conocen estos lápices de profe? Típico de profe, ¿no? Para corregir y por el otro lado azul, bueno, yo creo que era esto con lo que marcaba, probablemente, ¿no? Sobre la marginalia, conocida como en general como un conjunto de anotaciones, garabatos, ilustraciones, comentarios, cualquier otro elemento gráfico o escrito que se encuentra en los márgenes de un libro o documento, como se dice en latín, o bien hay otra palabra que también podría servir, que es la glosa, aunque la glosa es más un comentario, ¿no? Pero me gustó esta cita que dice que la glosa es una palabra griega que se traduce como lengua también, porque de alguna manera expresa el significado de la palabra a la que se refiere. La palabra comentario o comentarios puede explicarse por cum mente, con la mente, o por cominis cor discurrir. Se tratan efectos de interpretaciones, esto es todo sobre la glosa, como los comentarios sobre derecho o sobre evangelio. Generalmente el libro medieval era así, ¿no? Esto según Hugo de San Víctor de El arte de leer. Son comentarios y marcas, ambas, que configuran una otra lengua en la que devienen estos escritos sobre la lectura espiritual en los que nos sumergimos en esta biblioteca. Pasando distintos... A ver, ahí. Sobre la T, o Tau, ¿no?, según el filósofo español Mario Rosso de Luna, en un texto sobre Blavatsky, sería la más antigua de las formas de la cruz, el simbolismo de la doble escuadra de la balanza de la justicia o karma, que dice la filosofía de Oriente. Podría ser, ¿no?, que esta T que se repite, podría ir aquí con eso. Ahora, esta biblioteca, si yo tuviera que agruparla como en algún sistema que me permita organizar, se concentra en lo que se ha llamado los estudios sobre el esoterismo occidental. Según Juan Pablo Bubelo, en Difusión del esoterismo europeo occidental en el nuevo continente, él se remite a la clásica propuesta de Febvre, que lo entiende como un conjunto de traducciones culturales en la historia de Occidente que tienen un aire de familia con múltiples matices que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Y ahí entraría obviamente la correspondencia a la naturaleza, la práctica de la meditación, el objetivo de la experiencia de la transmutación del mundo. En esta línea del esoterismo occidental pueden situarse los intereses y por ende la biblioteca de Mistral. Aquí hay, bueno, varios volúmenes de Blavatsky, de Annie Besant, de Alice Bailey, del fundador del cristianismo Rosacruz, Max Heindel. Estudios sobre temas sobrenaturales, mística, como Paracelso, el mago Eliphas Levi, Roger Yogi Ramacharaka, el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, el fundador de la antroposofía Rudolf Steiner, Swami Panchadasi, Prasad, Darboy, y estudios sobre los místicos alemanes, historia de las religiones, magia blanca, entre otros. Está todo lo Rosacruz, que hay mucho, y este que me parece interesante porque dice mediocridad solo, ¿no? O al otro lado pone sí, ¿no? Sabida es la condición fundamental de la lectura y el estudio para acercarse a estos temas. En Voces de Ultratumba, Manuel Vicuña la llama la biblioteca espiritista, y acá la podemos llamar la biblioteca esotérica y orientalista de Mistral, acrecentada por viajes, préstamos, recomendaciones y también las redes de amistades menos conocidas, entre ellas, que es parte de mi investigación más grande, con Inés Echeverría o María Tupper, incluso con las Morla, entre otras contemporáneas y artistas con las que se corresponderán en relación a estos temas. En primer lugar, es importante explorar la teosofía, quizás como un primer momento iniciático de su juventud antes de salir de Chile, e incluso del norte. Y en segundo lugar, este interés se extiende a otras espiritualidades en las que Mistral se adentró ya una vez que, a lo largo de su vida y una vez que sale de Chile, ¿no? Y cómo van variando, se fijan aquí el libro de Steiner, este otro. Una probable hipótesis, ¿no?, sería atender a aquellos volúmenes que se concentran en la comunicación astral a través de los sueños o más allá de la muerte, sobre todo a partir de la muerte de Yin Yin, ¿no?, que es algo que ayer comentaba
Martina también, ¿no? Este es muy hermoso y es sobre los chakras, ¿no? Ese capítulo. Estas preocupaciones, saberes y sobre todo conocimiento de sí, que va desde el yoga, la alimentación naturista, la comunicación astral, a través de los sueños y los tratados de magia blanca, pueden verse en esta colección. La que se haya compuesta, seguro que sea la Javiera, ¿no? 2000 aproximadamente, pero que aquí serían un poco menos, entre medio hay algunos que no están, ¿no? Y también los volúmenes de la casa de Rosalind Harbour en Long Island, en New York, y lo que le dona a su hermana Emelina. Estos libros muestran la diversidad de intereses de Mistral y el énfasis espiritual de su obra que se haya conectada vía red intelectual y afectiva con correspondencias, ¿no? Seguida la teosofía y la doctrina Rosacruz, ambas de la cual Mistral también será estudiosa, como lo muestran varios de estos volúmenes. En una carta fechada el 3 de octubre de 1947, de Gabriela Mistral a don Zacarías Gómez, le dice: extraños y agudos me parecen esos libros sobre Raja Yoga. Me interesa saber si ellos no salieron de cabeza nazista. Me parece más sano lo Rosacruz. Siempre hay contradicciones en ella, ¿no? A medida que voy leyendo entre sus cartas, la correspondencia, lo que anotan los cuadernos y lo que anotan los libros. O sea, hay un querer conocer, pero también a veces un poco un miedo, una contradicción. Me gusta esto, me cambio, ¿no? Pero, sin embargo, dice esto sobre el yoga, y hay muchísimos libros sobre el yoga y respiración, ¿no? Y prácticas de ese tipo. Se movilizan en esta biblioteca el gesto del cuerpo, ¿no? Trazos que aparecen en cartas, marginalia, en donde lo intelectual no está separado de la labor del espíritu, propia del sentir de la época. De hecho, estas bibliotecas espirituales están presentes en varias de estas mujeres de mi investigación, y al menos las que se conservan, se encuentran al menos los acervos de Iris y Mistral, a quienes he estado tratando de averiguar con la bisnieta de Iris si había coincidencias en las bibliotecas. Me ha costado un poco, pero sí hay, por ejemplo, con Metterlin, Steiner, Bergson, Ibsen, Nietzsche, Jung, entre otros, ¿no? El archivo de cartas, diarios, comunicaciones y las marcas de esta biblioteca, a la que he llamado marginal espiritual, constituyen una superficie donde se leen estas interacciones en torno al espíritu y también una apertura material para vislumbrar estas vidas excéntricas desde escrituras privadas y personales, entre las que se construye un archivo espectral femenino, que es como he llamado a estos archivos, a este grupo de archivos más grande con el que estoy trabajando. Esta colección, la de aquí, de Mistral, presenta un microuniverso para estos estudios, al encontrarse con la materialidad del trazo y por ende de la misma mano de Mistral en todos los subrayados en lápiz azul de palo y en algunos incluso con marginalia, como por ejemplo las cartas sobre meditación ocultista de Alice Bailey. Maurice Darès, que es una salida de Ria Solo, Krishnamurti, Jean Chusville, Le Mystique Allemand du XIIe siècle, o Paracelso, El médico maldito de René Allenby, Rudolf Steiner. Ahí se fijan, en este libro tiene muchísimas marcas, ¿no? El trabajo de la filosofía Vedanta, así como también obras de Nicolás Berdyaev, un dramaturgo, quien a su vez, un dramaturgo ruso, pero que vive en Francia, quien a su vez mantiene correspondencia con María Tupper. No, me estoy metiendo un poco en esta otra historia porque María Tupper aparentemente le escribe cartas cuando él está muerto, entonces es una comunicación en astral, ¿no? Con este dramaturgo ruso, pero el que Mistral también tiene varios textos aquí, ¿no? Thomas Merton, o el Tratado de la Magia Blanca, que está aquí, de Alexander Bailey, cuyas páginas se encuentran subrayadas casi por completo. Además, hay muchas anotaciones, sobre todo en la sección sobre meditación o pranayamas, que son las respiraciones, o acerca de las prácticas que involucran la glándula pineal, el plexo solar, por ejemplo. En este libro se lee la inscripción de puño y letra de ojo, en la sección donde dice magos, o cuando habla del agua, dice emocional, y luego hace referencia a la nueva era, lo que ella marca, hacer presencia ante el Padre, el Espíritu y Cristo por 15 minutos. Otro interesante marca aparece en la página 463, donde anota volver a evolucionar, y luego escribe, que ahí se ve: lo mejor no lo hago yo, lo hace el Señor desde mí. Y en la página 597, Energía Espiritual. Otro importante libro que también me apareció acá, hay más de uno, de La Luz del Sendero, de Mabel Cook, o Collins Cook. Quizás no es una autora tan conocida para nosotros, pero es una autora inglesa, creo que no tengo imagen aquí, teósofa y sufragista, a quien este libro le había sido dictado en trance.
Ahí anota Mistral, silencio y búsqueda. De esta colección también va a llamar la atención el volumen de Le Mystique Allemand de Justville, el que está dedicado al estudio de los místicos desde Hildegard von Bingen, pasando por el Meister Eckhart, Paracelso, de donde subraya la siguiente frase: idea de que Dios permanece en cosas de naturaleza. Otra presencia bien importante, obviamente, es la líder espiritual de la teosofía, de Besant, de Krishnamurti, ¿no? Que es el hijo adoptivo intelectual de Besant y Ledbetter, ¿no? Del cual se contabilizaron al menos 2 volúmenes, quien además Krishnamurti visitó Sudamérica y Chile en el año 1935, hecho que está documentado en la revista Zigzag. El 1 de septiembre de 1935, charla en la que habría asistido Iris, entre otros intelectuales. Ahí están los místicos animales. El libro Pláticas sobre el sendero del ocultismo, edición de 1950, que mostré anteriormente, que está en la colección permanente de Annie Besant, también tiene muchas anotaciones. En ellas llama la atención aquellas que parecieran establecer una discusión directa con algunos de estos autores, ¿no? Por ejemplo, como Les Interventions Naturelles de Maurice Marvel, donde resulta ser un libro fascinante por la diversidad de temas que van desde la salud a las enseñanzas de Sri Aurobindo, que era un importante, en realidad era un francés que se pone este nombre, ¿no? Y que trae muchas de las ideas del yoga a Occidente. Pasando por Sigmund Freud, el inconsciente, Los Ángeles, la astrología y la obra de Metterlin, que como nombré anteriormente es un autor que quizás cruza gran parte de las autoras de este periodo, pero también he conversado con colegas en México y me dicen que haya también, sobre todo entre teósofos y Rosacruces, es muy leído, es un dramaturgo y poeta. Solo por si se acuerdan, quizás, bueno, los que tienen mi edad, ¿se acuerdan de una película, El pájaro azul? Sí. ¿Sí? Ya, esa es de Metterlin. Está basada en una obra de teatro de Metterlin, ¿no? Y que tiene que ver con la búsqueda espiritual y las etapas de esa búsqueda. No sé si se acuerdan. Bueno, si pueden verla, hay una versión en blanco y negro con Elizabeth Taylor y en el color. Era como... Y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, esto respondería, ¿no? Según a un sentir de una época, una estructura de sentimientos siguiendo a Raymond Williams en la política del modernismo, ¿no? Este tipo de lectura. Luego, la sección sobre la comunicación a través de los sueños es donde aparece subrayado por Mistral el pasaje que les mostré antes, donde dice mediocridad solo, ¿no? Entonces, por eso le decía esta contradicción. Ella quiere comunicarse por los sueños, pero después dice, es como no enviciarse con eso, ¿no? Hay una ¿cómo podríamos decir? Como una descreencia total en esto, ¿no? No ciego. ¿Ah? Que hay claro, hay una contradicción todo el tiempo, ¿no? Podemos plantear de todas maneras una evolución también con la teosofía de Blavatsky, ¿no? A quien también va a criticar abiertamente en una carta a Vasconcelos de 1922 en el repertorio americano, que luego voy a citar, y no obstante, igual dibuja flechitas cuando se nombra el libro de los muertos tibetanos, así como otras marcas, ¿no? Se puede lucurar que el conocimiento deja de estar ligado también a la teosofía, aunque sí sigue leyendo a Besant, siempre, derivando del estudio del conocimiento a Rosacruz, cuyo volumen El velo del destino, cómo se teje y despeje la fraternidad Rosacruz y principios ocultos de la sanación y la curación de la fraternidad Rosacruz, ambos de Max Heindel, y la filosofía del fuego del Dr. Swinburne Klimmer, cuyo autor traería esta doctrina a Chile. Todo esto está en la biblioteca de Mistral, ¿no? Y son también los que estudia esta doctrina, por ejemplo, María Tupper, con quien Mistral tiene correspondencia, ¿no? Con la Rosicrucian Fellowship, que está en California, ¿no? Se estudiaba por correspondencia o por los libros que traían de otros lados. Algunos ejemplos de estas notas son muy decidoras, tal como ejemplifica Breno Donoso en Tesoros Místicos de Gabriela Mistral en su última biblioteca personal, cuando señala que además de rotular los libros por género, anotando la palabra religión, también en azul en la hoja de cortesía, ahí está la marca recurrente de la T, ¿no? Dice, el contenido de esta anotación es diverso, pero casi siempre versa sobre cómo incorporar alguna enseñanza en la vida práctica. Y en la hoja de cortesía del libro L'homme dans ce repos avec son animaux et les esprits de Seleman de Rudolf Steiner, traza la T y luego escribe la mano de I o de Yin en la mía, ¿no? En la hoja de Warner.
Este modo de conocer el mundo para Mistral es también un constante cuestionar no solo a las diversas gnosis, sino que también es parte de su desarrollo personal desde muy temprano, tanto en su camino espiritual como en su vida pública. Estas reflexiones no están exentas de contradicciones y críticas, y aquí les cito la carta de José Vasconcelos, de Repertorio Americano. Dice: ha hecho usted un esfuerzo muy honrado y enteramente nuevo en América con explicar el budismo y sobre todo con darlo sin marañas de misterio como lo da la teosofía. Yo me he leído varias obras sobre este tema sin que toda esa lectura me haya quedado un concepto nítido, neto, y mi ansia de claridad es muy grande cuando leo libros de esta índole, porque la variedad está permitida únicamente a la poesía, si es que le está permitida. En verdad, la señora Blavatsky es un caos, a veces portentoso, pero a veces horrible y desconcertante, de ciencia y de imaginación infernal. Tal vez su lava ardiente y sombría sea vivificante, pero da miedo e inspira confianza. Es una especie de cordillera llena de abismos, su alma y su cerebro. La señora Besant, por el contrario, tiene la dulzura de las colinas. No siente el odio del cristianismo y la luz del evangelio la conserva. De hecho, justamente en esta biblioteca van a ser las obras de Besant, que es la sucesora de Blavatsky, una de las autoras con mayor presencia y tal vez con mayor marginalia. Y aquí una nota al pie que lo hablé con Elizabeth Horan, que me decía que también hay algo súper importante, que las líderes de la teosofía son mujeres, ¿no? Y son mujeres que además son sufragistas, casi todas, ¿no? Y que son ellas las empoderadas que hacen este movimiento que es universal, ¿no? O sea, la red que tenía la teosofía es una cosa bien impresionante, ¿no? Entonces eso no es menor, ¿no? Y otra cosa que, bueno, el libro de Blavatsky, que aquí está, se me olvida el nombre, pero el libro, que son varios, no tiene casi ninguna marca, ¿no? A diferencia de los otros, como Blavatsky no está muy marcado, ¿no? Se puede inferir que de aquellos trazos, ¿no? de las marcas, de los libros de teosofía y todo esto, se deviene en una escritura que después se transforma en apuntes de estudio, notas de autoconocimiento, ejercicios espirituales, como se observan varios de sus cuadernos bajo el rótulo de prácticas. Según Grino Rojo, en Dirán que está en la gloria, estas creencias constituyen una batalla perenne en Mistral. Dice, cito, entre la religión oficial y las creencias alternativas. Y luego cita una correspondencia del 10 de octubre de 1945, donde dice Mistral: por la noche y tarde me puse a leer el libro Iglesia Gnóstica, chocándome a cada rato con la doctrina evidente y la escondida. A cada paso veía las puntas demoníacas de esta rama de los Rosacruces. Bien de cita. Es evidente esta búsqueda constante, pese a las cuales continúan su camino, ya sea de la teosofía, del yoga o Rosacruz. Asimismo, ese mismo día, escoger siempre un centro o lugar donde practicar la oración. Recordar que los maestros no hacen libros. Según Wouter Hanegraaff, en Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, la rama de Oceanside, California, de The Rosicrucian Fellowship, que está en la misma línea de lo que estudia Mistral, se establece en 1909 por Max Heindel. Es esta una forma de esoterismo cristiano, cuya base se puede rastrear hasta Rudolf Steiner, quien era la cabeza de la sección alemana de la Sociedad Teosófica, antes de derivar en la antroposofía. Esta escuela ofrecía un curso por correspondencia con ejercicios, pruebas, poniendo acento en el silencio y la salvación. Para Heindel, señala Hanegraaff, el universo consiste en 7 mundos: el mundo de Dios, de los espíritus primarios, de la vida, espíritu divino, pensamientos, deseos y en un nivel más bajo el cuerpo. Esta rama de Rosacruces sería la más espiritual y también tiene elementos de la astrología, con un énfasis en el número 7. La representación de este saber es una cruz con 7 rosas y un pentagrama. Heindel escribió numerosos libros de la doctrina Rosacruz y de la edición de The Rosicrucian Fellowship se contabilizan al menos 18 volúmenes publicados desde 1913. Varias de estas ediciones están en la colección de Barnard Collins. Para sistematizar el estudio de los conocimientos esotéricos, Febre, estudioso del esoterismo occidental, propone un paradigma, ¿no? Que a grandes rasgos va a definir el esoterismo como una forma de conocer, y de estas características se extraen los siguientes 4 puntos que yo traté de traducir, que pueden aplicarse al tipo de conocimiento y búsqueda esotérica espiritual. Las 4 características principales son: 1, la idea de las correspondencias universales, de las fuerzas animadas e inanimadas, esa interacción, ¿no? Relación entre los cielos y los seres humanos, entre el macrocosmos y el microcosmos. 2, la idea de una naturaleza viviente. Cada organismo tiene una historia que está conectada con aquella del ser humano,
y con el mundo divino. 3. El rol de las mediaciones y de la imaginación. Estas nociones son complementarias y contienen rituales, símbolos cargados con signos múltiples. Y aquí entraría el mandala, el tarot, los versos bíblicos, etc., ¿no? Estos tienen la capacidad de proveer pasajes entre distintos niveles de la realidad, que con la imaginación activa, con las meditaciones, la hacen una herramienta de conocimiento o gnosis. Y 4, la experiencia de la transmutación o la transformación del ser. Para Febre, las dos características secundarias son una práctica de la concordancia. Estas cuatro que nombré son las primarias, estas vendrían las de la concordancia. Esto es de cómo hay ciertos denominadores comunes en las distintas tradiciones, entre los cuales se puede encontrar una gran verdad que sobresale en ellas. Asimismo, enfatiza la idea de la transmisión ya sea como de maestro a discípulo, pero también entre una red, ¿no? Por su parte, en Isis Modernista, escritos panhispánicos sobre teosofía, espiritismo y el primer Krishnamurti, el investigador José Ricardo Chávez, de la UNAM, advierte cómo se acuña el término esoterismo occidental y dice que esta alude no solo al origen, sino también al principal campo de aplicación. A partir de la confluencia en un contexto cristiano, una antigua fuente donde se mezcla lo neoplatónico, el hermetismo, cabalistas, alquímicas, etc. Este rasgo secular, bueno, y que derivaría en una rama un poco más secular hacia el siglo XX, ¿no? Este rasgo secular sería justamente en el que nos introducimos al leer las comunicaciones y preocupaciones espirituales de Mistral, en este conocimiento, en el contexto del esoterismo occidental. Volviendo a sus reflexiones, es posible ver cómo se materializan los cuadernos, que yo los invito también a ver estos cuadernos, ¿no? Porque son súper interesantes y ahí uno realmente entra en esto no son poemas, ¿no? Yo creo que la mayoría son ejercicios espirituales, ¿no? Y bueno, también están los cuadernos de rima y otras cosas, pero tienen que ver cómo trae a esto, ¿no? Se podría establecer una correspondencia entre la lectura de la biblioteca y las prácticas teosóficas, resoluciones antroposóficas y los ejercicios de respiración, ¿no? Esta tarea es un gran tema a explorar y en este ensayo solo esbozo una lectura, ¿no? Tal como Del Pozo ha recopilado parte de esta colección en Toda culpa es un misterio, pero que, bueno, ahí les puedo contar, pero yo le dije a Diego, no son poemas, le dije, eso no son poemas, es otra cosa, ¿no? Es conocimiento espiritual, ¿no? Son notas, son ejercicios, claro, prácticas. Este cuaderno 49, fechado en 1945, o sea, ya muerto Gin, en Leblon, en Brasil, es titulado Prácticas, ¿no? En la primera hoja del cuaderno, dice. Y en él aparece señalado de nuevo el autor Nicolás Berdyaev, que les nombraba, este ruso. Luego en la página 11, bajo el título El ascenso, se lee Stein C.O. Después dice, primero, estudio del ser elegible, por medio de las fuerzas lógicas evolucionadas en el mundo físico. 2, adquisición del conocimiento imaginativo. 3, lectura de la escritura que corresponde a la imaginación. 4, trabajo con la PFI que corresponde a la intuición. Se fijan que es súper parecido a lo que yo nombré de las categorías de Febre, ¿no? También. En este cuaderno se halla en las páginas el texto infinito. Bueno, aquí está que es el hombre psíquico, que es un recorte, además que me encanta el trabajo que me lo imagino recortando y pegando esto, además, y aparece este texto infinito. Con una dedicatoria a Y, que suponemos que es Yin, fechado en 1945, y dice, hay que tender, leo una parte, ¿no? Hay que tender un puente hacia los mundos distantes y descubrir la vida allí mismo donde veíamos apariencias de muerte. Las combinaciones cósmicas deberán llenarnos de alegría. Si experimentamos el efecto de ellas, eso quiere decir que somos participantes de ellas. En estas marcas de sus libros y sus cuadernos imaginamos la mano de Mistral, donde aparece también el rastro del cuerpo, su letra, el trazo, la marginalia, el recorte, el escrito con el lápiz de palo azul. Hay sin duda una función diversa de estas marcas, la T, el sí, las llaves, las que se pueden leer como modo de incorporar los conocimientos a su vida, o bien ejercicios espirituales, prácticas que serán transcritos a sus cuadernos. Este archivo espectral femenino y afectivo dialoga también con lo planteado por mi colega Natalia Tacheta, ya que estas marcas corresponden a aquellas potencialidades políticas del archivo de afecto y un archivo, que digo yo, espiritual también, que se reconstruyen. El texto de Tacheta, que se llama Archivo de Sentimientos o Cómo circula el afecto, plantea que el archivo afectivo será entonces
aquel que ponga a circular estos documentos y experiencias que reescriben la historia confiando en el archivo como un dispositivo, con su régimen escópico, su audibilidad, que implican alguna inteligibilidad en el que convergen vidas e historias que habitan o sobreviven en la fisura o los márgenes, sosteniéndose en fragmentos o huellas, como estos fragmentitos y huellas de aquí, ¿no? Estas huellas serán comunes a la lectura de este pequeño archivo que aquí presento. Este repositorio espiritualista ostenta una marca que huella del cuerpo y del afecto. Sigo en esto también a Tacheta, que ella plantea que también el archivo nos permite postular modelos alternativos de la historia para pensar, representar y experienciar nuevos lazos afectivos. Así, al reflexionar acerca de cómo se lee este archivo de esta búsqueda espiritual, podríamos decir que no se haya despojado del afecto. Así, este archivo espectral femenino es posible ensayar en esta lectura siguiendo esta práctica de los márgenes de escrituras, de libros y de correspondencia privada. En esta sintonía, quisiera mostrarles este texto de Mistral, que se llama Palabras de la Recolectora, de 1940. En cada ocasión que tienen en las manos uno de esos libros en que lo sustancial anda casado con lo donoso, mi lápiz marca la página y aparta el trozo bienaventurado. Y esto sin vistas a antologías, sino por un hábito tan connatural como el de sentarse a la mesa, haciendo sitio con el gesto a los familiares. Y con la costumbre del lector fogoso, que sigo siendo del que habla en voz alta, suelo decir al camarada ausente: ¡qué bien! Vea usted qué bien hallado. Y no me falta sino pasar el libro a la mano del aire que está a mi lado. Porque leer con pasión siempre será compartir y hacer mesa y colación común. Esta colación común habla del afecto de la comunidad que se establece en torno a la lectura, pero también de su propia relación material con esta materia vibrante, siguiendo a Jane Bennett, en la que deviene esta marca trazo que es huella de su humano cuerpo, dejado por el movimiento, emoción, ¿no? La palabra emoción viene de emoción, movimiento también, en la hoja con la marca azul en el margen blanco de la página. Dice Bennett que yo como lectora intentaré otorgar una voz a una vitalidad que es intrínseca a lo material, absorbiendo la materia de su largo historial de estar asociado al automatismo, a lo mecánico, ¿no? Darle vida a eso. De hecho, esta vitalidad intrínseca se refiere a una materialidad misma de la que el libro está hecho. Este trazo hace de esta marginalia una que no es solo espiritual, sino también emocional, donde confluye el conocimiento espiritual a través de la lectura y el afecto por lo material del objeto libro. Esta marca traza y materializa esta relación afectiva e intelectual con lo espiritual, conecta ya en un portal al conocimiento en nosotros, tal como ocurrió para Gabriela. Estoy siguiendo aquí algunas ideas de cuestión de materia de Karen Barad y la performatividad de lo posthumano, quien dice que estas son prácticas materiales discursivas, según las cuales sus diferentes constituciones de lo humano y lo no humano quedan marcadas. En Mistral, esta emoción moviliza la relación con ese texto, sobre todo en su deseo por comunicarse con su hijo muerto. Yin Yin, a través de la lectura de Steiner, como se ve en la imagen que mostré anteriormente, al convocarlo a través de su mano, la mano de Yi en la mía, dice su glosa. Este universo místico mistraliano temáticamente se textualiza en otras dimensiones de Mistral, llevándonos a meditar cómo se moviliza espiritualmente la intertextualidad, materializar diversos aspectos de su obra. La lectura de esta biblioteca y repositorio aportan una nueva dimensión de la lectura y la escritura, un universo celeste, místico, azul. De esta manera, la biblioteca sería entonces también un instrumento para establecer contacto con un más allá, un dispositivo afectivo para invocar a su madre, hijo, presencias. Así devienen una suerte de portal del afecto, es decir, un puente físico y metafísico, estableciéndose una voluntad de diálogo con el objeto libro y su materialidad, que a su vez parece dialogar con sus cuadernos y cartas. El acervo, entonces, de esta biblioteca constituye un repositorio de gnosis, espiritualidad, mística y diversos saberes que forman parte de su vida íntima, pública, que también se traduce en sus poemas, ¿no? Al respecto, pienso que podemos leer en esa clave varios textos del ciclo de Locas Mujeres, de Lagarde, y un poema como La Flor del Aire de Tala, que es un camino de conocimiento místico también, ¿no? De la poesía, pero también místico, ¿no? Señala Breno Donoso en su estudio sobre la biblioteca que esta es toda una textura de espiritualidad, me encanta esa expresión, ¿no? Toda una posibilidad de conducir esas huellas lectoras hacia nuevas formas de acercamiento.
La lectura y la escritura conectan a los ausentes y presentes a través de las cartas, las marcas en los libros, huellas de resabio no solo del cuerpo, sino del espíritu, y el acercamiento a saberes los que aún nosotros lectores podemos recolectar. Un archivo afectivo que moviliza el lugar, como dice Tacheta, de vidas e historias que habitan o sobreviven. De esta manera se moviliza el afecto, su potencia y el gesto del cuerpo, que se vuelve presente en la materia del libro y tinta del lápiz azul y del trazo de las cartas. Una lectura que es también meditación, ejercicio para esa elevación y conocimiento, encuentro y diálogo, en persona, por carta y en astral. En esta red de conocimiento, de sentimiento y de conexión, se puede leer, por ejemplo, el perfil de Gabriela Mistral, escrito por Iris, ¿no? Publicado en La Nación en 1922. Ahí lo tienen, pero si se fijan, dice, no habla ante el mundo, continúa en diálogo interior con los espíritus familiares. De ella emana piadosa bendición. Y como la palabra es fiel, instrumento de la idea y esclava del sentimiento, ella se comunicó con el auditorio por la simple fusión de su alma profunda. Sobre esta afectividad que se plasma en cartas y poemas es que prolongamos esta emoción constante. La expresión la saco de una carta que ella le manda a Lones, ¿no? Dice, esta nunca se me va a quitar esta emoción constante que tengo. Tal como en la correspondencia, donde quiero citar un ejemplo, donde se combina el deseo de alcanzar la anhelada paz interior y espiritual. Carta con Mercedes Cabrera del Río, ya el 51, ¿no? Le dice, Padre amado, aguardo en el silencio vuestras órdenes, dispuesta a hacer siempre vuestra santísima voluntad. Le recomienda desde México a Rapalo, Mercedes Cabrera del Río, a Gabriela y Doris, que, bueno, varias cosas, ¿no? Que tienen que caminar con los brazos juntos y repetir cada vez que da una hora, paz, paz, paz a los hombres de buena voluntad. Y antes de dormir, ella debe decir, yo, Lucila Godoy, ante el cósmico, pido que nada ni nadie pueda tomar mi fluido vital en el espacio para nada que no sea núcleo de paz, amor y bien. Créanme cerca, dice Mercedes, siempre trabajando por el bien de ustedes y rogando a Dios por esa paz tan deseada. Y encontré una foto de Mercedes Cabrera que me pareció genial. la amiga, ¿no? Que les manda estas cartas con los ejercicios espirituales, y que es una monja, o no sé bien de qué va, ¿no? Bien. Javier Guerrero, un colega nuestro, ¿no? Afirma en su libro Escribir después de morir, el archivo y el más allá, que el archivo vive y tiene una sobrevida. Dice, el archivo es una condición incesante donde la forma es una constante eterna. Este repositorio constituye una biblioteca mística o de un camino espiritual y esotérico, la cual encuentra otra lectura del cuerpo y el espíritu de Mistral, el que se manifiesta vivo en estos trazos, así como en sus enseñanzas, religiosidad alternativa, pero también rebeldía, un modo de ser ardiente y fervorosa como sus afectos. A su modo, es otra la norma que me guía, dice Mistral, al indicar que claramente reconoce las virtudes de Jesús, pero, cito, sin las exterioridades que rodean su culto. Es un llamado al sentir religioso, pero no solo eso, sino que al saber intelectual, desde la emoción que pone en movimiento los labores que la llaman. Y aquí me voy a permitir una digresión, ¿no? Como que me empecé a imaginar cómo sería una exposición, ¿no? de los trazos de las marcas, ¿no? Y encontré hay una exposición en la Morgan Library de la colección del señor que se llama Pedro Correa, que se llama La magia de la escritura a mano. ¿Cómo sería curar una exposición sobre esta magia de la huella de una mano? ¿Qué nos dice sobre sus autores? ¿Qué intimidad nos revela la agencia de lo humano con lo no humano, de la tinta, del papel, del afecto impreso en un libro? La escritura a mano, dice la página de la exposición, obra magia. Nos transporta a momentos decisivos de la historia, la creatividad y la vida cotidiana, y nos conecta íntimamente con quienes la escribieron. Esto dice la página de la Morgan Library, si la quieren mirar, ahí aparece la exposición. Puedo pensar también, haciendo la extrapolación de esto, en los poemas de Emily Dickinson, que están escritos en los sobres, o las diversas huellas de escritores, como se pueden ver aquí, o en muchas cartas o libros marcados, ¿no? La fascinación que igual produce eso. El amor por el objeto se extiende a las bibliotecas y su deseo de compartirlo acá con nosotros como parte de este legado. En esta foto de la casa de Rosalind Harbour están los libros presentes, solos, en esta pieza de lectura. Esa ausencia denota la presencia efectiva, donde las imaginamos mirando, leyendo, subrayando, comentando. En síntesis, el ejercicio afectivo intelectual con el que nos relacionamos con el libro.
Como detective, reconozco el libro Lamed, el de los pájaros y la enciclopedia que veo que no está aquí. Le pregunté a la Karen, esa enciclopedia no la he visto. El repositorio de la biblioteca ya tiene otra vida para ahora quienes pasan por Vicuña y por lectoras o investigadoras como nosotras. Y ahí hay otro libro en la pieza, ¿no? Para Bruno Latour, la biblioteca no hay que entenderla como una fortaleza o como algo aislado, sino, dice, cito, como el nudo de una vasta red donde no circulan ni signos ni materias, sino materias convirtiéndose en signos. Esas redes que la razón ignora se llama el artículo. Una sobrevida o una latencia, como los colegas del colectivo ARDE, que son los colegas que trabajan en archivo, dicen que trabajan su trabajo con diversos repositorios y que les apareció la palabra latencia. Esta idea de que los documentos están en un estado de latencia hasta que alguien los encuentre y los pueda circular nuevamente. Hay un juego de palabras, obviamente latencia tiene que ver con latir de un corazón, que es una imagen, dicen ellas. Pero yo agregaría que son las imágenes, los discursos que leo, o imagino al leer y observar los trazos del lápiz de Mistral. Por otra parte, este latir es también de quienes rodeamos los documentos y las cuestiones de archivos. Los archivos laten en las comunidades, nos mantienen con memoria y vivas, dicen ellas. Y es quizás la misión de esta comunidad de aquí, de la biblioteca, que mantiene vivo este legado. Voy a mostrarle otros libros. Como un corazón que late o palpita, diviniendo en un ente vivo, otra vez, como estos libros de pájaros o de plantas al abrirse. Y ahí está esta foto. Y quería terminar con esto, con el amuleto que está expuesto aquí, que se fijan tiene un número 7, ahí atrás, y es el tetragramatón, que sería 4 palabras en griego y el nombre de Dios en hebreo, pero que también tiene la forma del amuleto. Tiene algo color sacro, no lo sé. Listo. Ese libro del pajarito. Amo ese libro. Yo también. Y le sacas la hoja de arriba y la cubierta igual. Tiene la misma. Muy bonito. Bueno, muchas gracias, Macarena. ¿Preguntas? Hola, soy Christopher y soy parte del equipo curatorial que está planeando una muestra temporal en el museo. Y esta semana estaba publicando los libros de Gabriela. Y claro, a mí también me llamaba mucho la atención de qué significaba la T, por ejemplo, si tú lo explicaste. O, bueno, yo lo que hacía, claro, trataba de buscar algún texto al margen, algo que me como que fuera de mi interés, pero claro, era complicado. ¿Por qué? Porque todos los libros están subrayados. Todos están subrayados, todos tienen algún escrito. Sí. Y claro, es muy gracioso lo del sí y del no. Sí. Yo me acuerdo un texto como muy específico, porque sí, muy cómodo lo que decía el no, pero a veces produce un diálogo. Pero sí. ¿Por qué? Porque, de hecho me acuerdo, es un texto de Amanda Labarca que estaba hablando sobre educación. Hacía preguntas retóricas al lector porque me parece que Amanda como que estaba reivindicando una reforma educacional, no sé qué año sería, pero ella le parecía positiva, ¿no? Y hablaba y decía, quizás un educador me va a leer ahora y no estar de acuerdo conmigo. Y Gabriela decía, no. Me parecía hacer preguntas retóricas y Gabriela le iba a responder sí y no. Asimismo con textos de paisaje. Y esto me hace pensar, con todas las cuestiones que hemos tenido ayer también, de que dice que, claro, Gabriela estuvo escribiendo el mapa de Chile muchos años. Y claro, en muchos textos de geografía de Chile, ella está llena de apuntes, y hace como, a lo que a mí me parece como un resumen, porque hay un texto que, de hecho, para el curatorial, me gustaría abrir algunos libros donde yo cogía unas páginas así como específicamente, donde tenía marcado, y hace como lo que yo veo como una síntesis de páginas, coloca como T de mineros, como un capítulo entero, ¿no? O T de carbono, o no sé, lo que a mí me llamó la atención colocó cordillera la volvuta, y eso, bueno, entonces me pareció muy interesante su exposición porque me permitió aclarar muchas de las cosas que tenía arriba al escudriñar los libros de Gabriel. Gracias, Christopher. Sí, es como tú dices, ¿no? Hay mucho
Es un material infinito, en verdad, y yo creo que lo de lo que tú dices de la... Se empezó a repetir solo. Del poema de Chile es tal cual, ¿no? Porque mi idea, yo creo que ella también siempre estaba encargando estos libros, ¿no? Para seguir escribiendo el texto. Entonces, por ejemplo, hay uno de pájaros, hay uno de pájaros de Argentina, otro de pájaros de distintas partes, entonces se llama no tanto, se llama así, se llama sa, o el de La vida y el océano de Rachel Carson, está en francés, pero también como ya, esta es una anémona, no sé qué, ¿no? Como, y notas, también hay sobre las montañas, sobre plantas, entonces siempre está tomando apuntes para el poema de Chile. Yo creo que eso, tal cual, es como tú dices, ¿no? Es constante. Y yo me imagino que es un libro que es como infinito el poema de Chile, ¿no? Como que no, claramente no lo terminó. Quedó ahí. ¿Y qué más? Y las marcas, sí, la T es como, yo creo, ¿no? O sea, como tratando de buscar que es para incorporar, es una marca que se repite mucho también en los cuadernos, ¿no? Pero que también podría tener que ver con esto del atao. Igual me hizo sentido, ¿no? Sí. Sí, hola. Hola. Me llamo Nelson. Ah, ¿tú eres Nelson? Sí, justamente. Hola, que hemos hablado por... ¿no? Sí. Nelson sí, Santibáñez. Exacto. Bien. Sí, oye, un comentario a propósito del atao, que es uno de los temas que me interesa. Efectivamente, Otto y otra gente cae en la cuenta de que una de las manifestaciones más primigenias, más básicas de la cruz, Sí. ¿ya? Y tiene el significado de vencer a la muerte, de la transmutación. Aquello que está muerto, resucita. Entonces, en el contexto del esoterismo y sobre todo en el desarrollo tardío de los Rosacruces, Sí. eso fue asociado a la transmutación, Ya. donde la materia deviene en espíritu, lo contingente, el infinito, todo en el sentido como de la Pascua de la teología católica, en el fondo. Perfecto. Y por eso San Francisco, en la teología medieval tardía, lo vive en ese sentido, digamos, el muerto, el crucificado, ha resucitado. Entonces, pero en el mundo del esoterismo, la Tau o la T tiende a marcar todos los elementos que colaboran en la transmutación. Es como una carita feliz, esotérica. Y a mí me parece súper significativo que la última palabra de Gabriela fue triunfo, que es la forma en que los esotéricos condensaban el sentido de la Tau. Entonces ellas, encontrándose frente al abismo, al misterio de la muerte, recuerdan la clave esotérica de la Tau. Me parece súper coherente y significativo con eso. Y una última cosa, de otra cosa que también me interesa, que parecía en tu presentación, que agradezco mucho. El contacto de Gabriela Mistral con el mundo esotérico o con la simbología esotérica, filosófica, amazona, sucede acá en la cuarta región. Vía Bernardo Sandón, Eleuterio Freire. Sí, sí. Lo que sucede en Antofagasta es su incorporación formal, institucional. Ah, pero antes ya. Pero antes, y de hecho, en los escritos de ella, anteriores a 1910, que es cuando deja la región, encontramos un juego simbólico muy propio del esoterismo, de la teosofía y de la masonería. Está lleno de soles, de lunas, en el sentido esotérico. Hay viajes, está la luz, está la estrella, está la dama de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella conoce ese juego simbólico, lo incorpora en su escritura. Sin embargo, lo de Antofagasta, ese breve paso, es su incorporación institucional. Ella probablemente fue incorporada al colectivo más allá de ser simpatizante. Y hay una marca, pero sin embargo el juego simbólico es anterior. Es anterior, ya. Buenísimo. Claro, a mí lo de la biblioteca de Sandón es re importante porque yo creo que ahí ella se familiariza con muchos de estos textos, ¿no? Claro. Sí, de esas lecturas. No, dime, sí. Y de alguna forma, con Sandón, Frede, Nicolás Amón también que colabora en eso, le amplían la lectura en el sentido de la cultura general. Claro. Por ejemplo, la ponen en contacto con la literatura rusa. Sí. En la cantera, nosotros ya sabemos que ella comparte con los habitantes de la cantera cuentitos rusos, pero también le incorporan con esta otra forma de vivir la espiritualidad, le amplía el horizonte espiritual.
y incorpora en su juego simbólico 3 o 4 ideas de puño esotérico, masón, que la van a acompañar en el resto de la vida. Y tú en la poesía, por ejemplo, lo verías todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Por ejemplo, una de estas ideas es que la realidad está compuesta de materia y espíritu, Ujú. y que hay un vaso comunicante, el principio del Kybalión, como es abajo es arriba, como Sí. es arriba es abajo. Ujú. Por ejemplo, en el poema del pan, ella efectivamente parta cantando el pan, pero a partir de la materialidad del pan, salta al sentido, y luego vuelve a la materialidad del pan. Claro. Y eso es la lógica, verdad. digamos, del Sí. sentido esotérico. Buenísimo, gracias. Gracias, Nelson. Gracias. Nelson se presenta hoy día en la tarde. Sí, sí, verdad. Qué bueno. Oye, solamente quiero confirmar lo que dice Nelson, en el sentido de que cuando ella, acá en el quintito, este de Mario Bahamonte, de Gabriela en Antofagasta, dice, cito textual, don Zacarías Gómez era por esa época el español más destacado de la ciudad, ejercía las presidencias de las instituciones sociales, además era comerciante y hombre punto por añadidura. Su amistad con Gabriela comenzó por la teosofía Sí. y se prolongó por toda la vida con ese apoyo indispensable en la distancia y los quebrantes personales que a Lucía ya convertía en Gabriela Mistral resulta indispensable. Bueno, y como tú señalabas, después quedan como en contacto para toda la vida, pero como dice Nelson, en Antofagasta los une la teosofía y seguramente, claro, se habrá como institucionalizado. Y quiero hacerte un comentario, Macarena, agradecerte, me pareció fascinante esta cosa, además poder tener acceso visual a los escritos de ella, que es algo que seguramente todos los que somos lectores tendemos a hacer. Hay una tendencia a prohibir a los niños a rayar los libros, que a mí me parece tremendo. Yo le digo, pues si es un libro rayado, un libro leído, es además una cosa como de propiedad. Pero además, ahora que estabas terminando ya tu valiosa exposición, tuve la sensación como que nos habías traído desde la ultratumba de Gabriela a hablarnos a través de esta maquinaria, ¿no? Porque son cosas de primera mano, no sé, cuando ella pone, cuando menciona allí, era bien, estaba lleno de imágenes Sí. de ella sentada leyendo con estos libros. Así que muchísimas gracias. 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 Bueno, aló. Muchas gracias, Maca, hermoso. O sea, en verdad uno como que se conmueve mirando los objetos y vale la pena ver todas esas imágenes. Bueno, nada, te felicito el trabajo, o sea, encuentro que ya tienes que, decía acá, sería tan hermoso tener un libro Sí. tuyo con todas estas ideas y con todas estas imágenes a color. Sería un libro precioso. Necesitamos el auspicio de alguien. Porque... Yo me imagino que un libro muy caro. Sí, pero es que esa es la cosa. Sí, tiene que ser un libro bonito que le haga justicia, pero... Y eso es caro, pero... Y dar a conocer la biblioteca, ¿te fijas? Sí, no, sería un proyecto hermoso, pero tiene que hacerle justicia, estoy de acuerdo. No Sí. puede ser cualquier cosa, un libro blanco y negro, pero por la misma imagen que está mostrando ahí. Creo que hacen un trabajo increíble en mostrar cómo se conecta esto con tantas otras cosas. Con sus redes, con su poesía, con su relación con sí misma, con su espiritualidad. O sea, creo que ilumina súper bien todas estas dimensiones, más lo que ustedes decían, que estaban conversando, de cómo desde el origen se ve y ella lo lleva con ella toda su vida. Te quería preguntar, esto es una curiosidad, porque yo sé que has mirado la biblioteca, si tú notas una diferencia entre la marginalia de los libros espirituales, lo que tú denominas como en esta categoría, por ejemplo, con el modo en que ella anota o lee libros de otras cosas, por ejemplo, poesía, o ficción, o historia, si tú has notado alguna diferencia. Eso. Mira, de hecho puse ahí, fíjate que no tanto, hay más, que está muy pesado, entonces no me hace caso. Pero ahí puse un libro de un poeta uruguayo, Tabaré, donde ella pone brujerías, ¿no? Pero ahí está. Bueno, ella comenta todo, ¿no? Yo diría que ella dialoga con los libros. Y además de dialogar, bueno, hay libros que no pescan mucho, ¿no? Como decía, de Blavatsky, hay libros que están como cero subrayados. No sé, por ahí va a aparecer el de poesía.
Y yo creo que ella establece un diálogo y también corrige, que me encanta eso, como la redacción, la ortografía, maestra, ¿no? Todo el tiempo, como punto, coma, después está no, sí. Sería interesante ver eso, pero ¿sabéis qué? Yo creo que tiene que ver con los libros que a ella le hablan, ¿no? Porque vimos en la mañana el de Virginia Woolf, está rayado entero, ¿no? El de sus amigas, así, Lidia Gabriel, el de Alfonsina Storni, también, está bastante marcado. Yo creo que tiene que ver con lo que le habla a ella, y el que yo mostré de Alice Bailey, de Magia Blanca, está súper rayado. Yo creo que tiene que ver con lo que le apela directamente, ¿no? Y eso puede ser poesía, puede ser prosa, puede ser el de los pájaros, los árboles, la montaña, o sea, es como bastante independiente. Quizás podría decir que al sistematizar la cuestión espiritual a veces anota números para acordarse, ¿no? Además como 1, 2, 3, además de las llaves. Pero no veo tanta diferencia, pero porque ayer la Martina habló del de Faulkner, que también estaba rayado entero. Entonces, te fijáis, las Biblias, no, como que no hay mucha... Y también lleva esa cosa de la Frau. También, Sí. en todo. Bueno, aquí tonterías. Y espérate, que quizás lo pasé muy rápido, pero está súper lento. Aquí, ya. Anota entera una página, la página de guarda al final, y son instrucciones como de plantar cosas, Ay, ese es precioso. ¿no? Que es como de jardín, poner maíz, poner en agua lluvia, plantar, hacer esto, cómo germinar semillas, es como, y de repente aparecen cosas así. Olijas de pompa. También, y cálculos, el tema de lo que hablaste tú de la plata, todo aparece, algo así como como llegamos a fin de mes. Porque yo me lo imagino como en el tren anotando lo que gastó Sí, en el viaje. También hay harto de eso, sí. Sí, como el almuerzo. Gracias, Clau. No, maravilloso. Gracias. Macarena, primero... ¿Está apagado? Abajo, abajo. No, yo también. Está en caso. ¿Aló? Gracias. Macarena, lo mismo. Primero agradecerte la presentación. Pienso igual, me sentí como que la Gabriela estaba aquí, como que de verdad, como, y el tema de sus marcas, de sus rayados en los libros, claro, muy cercano. Yo te quiero hacer una pregunta respecto de, bueno, como estábamos hablando nos expusiste respecto de la espiritualidad, la naturaleza. Quería preguntarte qué has investigado, sabes de la relación que tuvo Gabriela Mistral con Baruch Spinoza, porque tengo mucha curiosidad. La verdad no sé mucho, sí que hay un par de libros, este que encontré, este es un capítulo dentro de un libro, pero pone tonterías, por ejemplo. ¿Ya? Y aparece, a ver, en el de los místicos también, aparece, fíjate, pero no he visto, no te podría decir que ella fuera una seguidora de su doctrina. No estoy segura tampoco, entonces no quiero decir nada así que sea como, no, así ella, yo lo leyó, eso sí, ¿no? Pero no podría decir que ella fuera... Que quede en el Dios de Spinoza. No lo sé, no sé si hay quizás Nelson, ¿sabe? Nelson sabe. ¿Qué dice? Igual. Hola, Sí. pero No lo tengo claro. efectivamente lo conoce y tiene una relación media tóxica con Spinoza. Sí, ¿no? Porque en la ética de Spinoza desarrolla una crítica fuerte contra la formalidad de la escritura. Hace una crítica formal sobre todo el Antiguo Testamento. Y le tocó uno de los cariños a Mistral. Mistral está profundamente identificada con los tipos y los arquetipos del Antiguo Testamento. Entonces por ahí no coinciden, pero sí coinciden en esta cosa, en el concepto de Dios de Spinoza, en tanto la res extensa, que en la naturaleza hay algo de Dios. Sí. Y en esa cosa que raya lo panteísta, ella sí sintoniza mucho con Spinoza. O sea, hay una polaridad respecto a ella. Entonces, hay momentos de la espiritualidad de la Mistral donde ella es muy del Dios de Spinoza.
de esta causa increada, presente en todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una coincidencia en ese punto y hay una divergencia en la aproximación con los libros sagrados en general. Pero la escritura sagrada, que pretende ser sagrada, ahí esa crítica de Spinoza ella no la comparte. Ahora, también hay escritoras. Entonces, está vinculada al Antiguo Testamento como escritora, la palabra, no sintoniza con Spinoza. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios? Yo quisiera hacer. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias, Macarena. Siento que desde ayer hasta hoy como que hemos ido de alguna manera descubriendo por capas como de una cebolla a Gabriela Mistral. Y creo que con tu ponencia y con tu investigación le has dado como un sentido mucho más, no sé la palabra en realidad, pero algo muy profundo que queda como el tema como lo espiritual, ¿no? Porque la cultura está como llena de elementos, entonces igual el testamento, la Biblia y todo lo que ella leía, a pesar de que no es como el estudio propiamente tal de más como universitario o académico, por decirlo así, pero es un libro significante de la cultura occidental y del lenguaje. Entonces yo creo que para Gabriela Mistral, o sea, tenía que ser algo demasiado poderoso. Entonces, claro, toda su obra, su vida, su vivencia, la entiendo perfectamente desde este lado más, está todo, ¿no? Como Sí. que sí, eso es un comentario. Sí, Gracias. gracias. Maca, ¿sabes si Mistral era una prestadora de libros o si era muy celosa de sus libros? No lo sé. Ay, no sé, pero yo creo que no era muy prestadora. Buena lección. Sí, lo sospechaba. Lo sospechas porque como que ya, bueno, imagínate, debe viajar con los libros, los encarga, le llegan, y se puede trazar bastante con las listas de este Zacarías con lo que hay, ¿no? Entonces no se conservan bastante. Sí, que estaba pensando que hay una dimensión de intimidad, como de... Sí. Que en el fondo, claro, se puede hablar de esta circulación, pero es como una circulación de ideas, pero en cuanto a materialidad hay como una cosa de sellos. O sea, yo que soy lectora, hay ciertos libros que nunca en la vida, sobre todo porque uno cuando los presta, chao, nunca más, ¿sabes eso? Y entonces hay una relación muy afectiva con el objeto y me imagino que en el libro, que claro, lo que estaban en su casa, lo podían ojear, ver, pero... sí, como decía la compañera, hay como capas, entonces quizá también hay capas de circulación, pero otra que está como muy... Más celosa. Sí, más contenida. Con eso de la intimidad que tú dices, sí. Probablemente. Sí, siempre pienso todo lo que viajaron esos libros. Porque Sí. libros que da la idea que los tienen desde, no sé, misma o sea, claro, desde Casil y desde antes. Y O sea, desde antes. Esos libros Sí. metió en baúles 300 veces. O sea, Claro, fueron porque las que París, planearon. Italia, sí. O sea, hay muchos libros ya del Sí. final de Estados Unidos, que yo creo que más de la mitad son, tratando números, Sí. vienen desde siempre, desde, no sé, compadres habrá viajado desde Chile, pero... Sí, no, perdona, tuve una llamada de urgencia, entonces me tuve que ausentar. No sé si han hablado sobre lo que hablamos nosotras anoche. No. Sobre no, cuéntanos. Los Sí. 2000 libros, ¿Ya? se decía que eran 6000. Lo que yo pude levantar a través de entrevistas con un señor llamado Mario Paredes. No Ya. sé si lo ubican. No, bueno. Él fue el presidente del Bible Association del Mundial, Ya. la Asociación del Estudio de la Biblia, y él tenía ahí en ese lugar, tenía la biblioteca de Mistral en su oficina, Ya. y se perdieron los libros. Mario. Paredes.
Vamos a buscar a Mario. Habría que marcarlo y pedirle que lo aclare. Sí, Porque, sí, él fue creo que es parte del directorio de la Gabriela Mistral Foundation Inc. Ya. ¿No? Pero está, es parte del sistema que hay en Nueva York, donde también me entrevisté para las investigaciones de mi doctorado con Olaya Rasuli, Ya. de Tommy, Sí, sí. ¿no? Y ella contaba que Doris siempre le insistía que para ella era muy frustrante que haber pedido ayuda a Chile, para que la ayudara a manejar los libros, y que finalmente y Mario Paredes, entonces, hablando de eso con él me dice, bueno, entonces nosotros recibimos los libros de Mistral. Entonces ahí hay algo que investigar y aclarar, ¿no? Porque sí, hubo una estructura a nivel de Nueva York que se movilizó, ¿no? Y eso lo podemos ver con que los documentos microfilmeados que estaban en Washington, Sí. los fondos y el aparato que hace el trabajo de microfilm son los del Metropolitan Museum of Art. Entonces hay un aparato Sí. de Nueva York que se moviliza para ayudar a la dominicana, Ujú. ¿no? Y que tiene que ver con solidaridad, con redes también. Entonces sería muy lindo poder hacer ese levantamiento Ay, sí. y poner, ¿no? Y Aclarar, como dónde estarán esos. porque puede haber más, o también como contar la historia de esto, por último, de la pérdida. Sí, de los- como incluirlo en el discurso. Y además que hay ahí una división porque claro, Ori explica que del 78 ponen el libro y que ella selecciona los más significativos. Exacto. Pero si hay 4.000 clonados, también hay una selección, si será lo más importante, lo menos importante, como Es que yo qué es creo lo que que llegó aquí. Eso es lo más probable, que ella O sea, mirándolo, tendemos a pensar que esto es lo más valioso. es, O lo- sea, es que seguramente lo es, ¿no? Y que porque uno, o sea, yo estoy ahora ordenando mi biblioteca y tengo una cantidad de libros que realmente no quiero tener. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con ellos? Y algunos se regalan, otros no, Claro. ¿cierto? Ya. Entonces seguramente lo que pasó es eso. Esos 2.000 son realmente el tesoro de Mistral. Y luego había 4.000 de libros como ¿cuál? ¿No? Que son, están alrededor. yo creo que no seleccionan eso, claro, no es una... Y respecto a Annie Besant y Barlatsky, Annie Besant era una intelectual muy importante del siglo XIX, ¿no? Ella es fundadora de una orden masónica, o sea, de una línea de la masonería, que es la de los derechos humanos. Entonces, ella es una gran intelectual del siglo Claro. XIX. Entonces, el peso de la escritura y la palabra y el pensamiento de Annie Besant no se comparaba con el de la Barlatsky, No, que era claro. mucho más como una persona más del mundo del espectáculo, Sí. como estaba ahí como al borde. Entonces, lo que quería decir es que ese cambio de tono, ¿no? Tiene que ver con como que a ella le gustaba leer, registraba, pero también tenía su opinión y no tenía por qué estar de acuerdo con todo lo que leía. Lógico. Sí, Claro. sí. Gracias, Soledad. A ver, vamos a leer algunas de las intervenciones en nuestra transmisión. A ver, Elizabeth Joran. Hola, Elizabeth. Buenos días, participando desde Berkeley, California. 1. Estupendo trabajo, Macarena. La idea de los ejercicios espirituales como algo que no son poemas es muy interesante. También la idea de materializar y comunicar con los seres muertos. 2. Superando la distancia, la muralla entre los vivos y los muertos también coordina muy bien la idea de la red de intelectuales y nos muestra la teosofía central a entender a Gabriela Mistral autodidacta. Y número 3. Fascinante la idea del amor de las cosas hechas a mano, individual, y el archivo como algo comunal. Mi única pregunta, ¿cuándo y dónde vas a publicar esta obra tan importante? Gracias, Elizabeth. Gracias. Hay un artículo, a ver, hay una parte muy pequeñita que va a salir en la revista de Historia de la Católica,
Y hay otro capítulo, pero donde hablo con las de las redes con María Tupper y Iris en el libro. Claudia, ¿cómo se llama el libro? Tú también estás ahí. El de los... Aquí estoy si acaso me ven. Un libro que va a salir este año en la editorial La Contracorriente. Pero como ya tengo mucho más que eso, sí, yo creo que debería pensar en hacer un libro, así que hago el llamado a la auspicio. ¿No? Vamos a ver si postulamos un fondo del libro o algo así. Porque tiene que ser también con un diseño que le haga justicia, tiene que ser unos diseñadores muy bacanes que también entiendan. Yo necesito a alguien que también tenga ese amor por los libros, porque si no, no va a funcionar. Pero ahí aparecerá. No sé. Gracias, Elizabeth. En realidad, gracias por todo lo que la Elizabeth entrega y no se entrega a todos. Porque Elizabeth, yo tengo que decir esto, yo una vez le pregunté a Elizabeth, la teosofía, me mandó así, pero páginas de datos de todo lo de la teosofía. Es súper generosa y eso se agradece mucho. Sí. Eso sí. Estamos para el café, ¿no? A ver, tenemos... No, comentarios, bueno, simplemente saludar. Hernán Sánchez Vargas, buenos días. Cecilia y Hernán participando desde nuestra parcela en el Cerro Mamaluca esta mañana. Ay, qué bueno. María Laura Bocas, muchas gracias, qué lindo trabajo, un lujo escucharte. Y bueno, Bien. eso. Gracias. Eso básicamente. Gracias. Eso básicamente. Bueno, un aplauso nuevamente. Muchas gracias. A Magdalena Ursúa, dando la respuesta inicial.